Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se pasa por alto y que aún peor, se pone como ejemplo en muchos casos y se da por sentado de que es lo más exacto en cuanto a las nuevas traducciones bíblicas. Con esto se engaña a mucha gente al predicarle otro evangelio ya que no conoce del tema. Estas versiones provienen del texto crítico basado en el trabajo realizado por los ocultistas Westcott y Hort, de los cuales hablaremos de forma sintetizada, pero de manera que nos dé una información al respecto. Muchas de sus creencias llevaron a formar estos escritos que finalmente se conocieron como Nestlé Aland. Entre ellas la negación de la resurrección de Cristo en cuerpo, entre cosas fundamentales de la fe cristiana, de las cuales se han servido muchas creencias. Estas fueron favorecidas por estos textos, como en el caso de los socinianos, arrianistas, testigos de Jehová, adventistas, etc. También decir que casi el 100% de las nuevas versiones bíblicas son traducidas de esta crítica textual o Nestlé Aland, que no es nada más que un texto griego corrupto y satánico. Ejemplos: Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, traducción en lenguaje actual, algunas versiones hebraizadas, etc. Y se atacó principalmente al credo evangélico por usar, por ejemplo, en español la traducción Reina Valera o su equivalente en inglés, la Biblia del Rey Jaime o King James, quienes se basan en el texto recibido, o Tectus Receptus. Si vemos el prólogo de traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, vemos que aseguran que es necesario tener una traducción correcta de las Santas Escrituras. Mencionan a su comité de traducciones, palabra que para sus seguidores los hace parecer gente seria y conocedora del tema. También vemos que se basan en Westcott y Hort. Aparte de estos personajes, vemos al fundador de los Testigos de Jehová, Charles Taze Russell, que dijo saber griego para alterar la Biblia de alguna manera en su momento, pero él mismo fue enjuiciado por fraude, donde reconoció que no era cierto lo que aseguraba del tema y no era experto en el mismo. Esto demostró su intención en negar al Señor como Dios, y no está de menos mencionar que creía en la pirámide de Egipto de Giza como señal que había puesto Jehová. Russell creía que la gran pirámide de Giza fue construida por los hebreos, asociados a los Hyksos, bajo la dirección de Dios, pero para ser entendida solo en nuestros días. Adoptó y usó la frase de 6, refiriéndose a ella como la Biblia en piedra. Creía que ciertos textos bíblicos, incluidos Isaías 19, 19 a 20 y otros, profetizaban una comprensión futura de la gran pirámide. Creía que los diversos pasajes ascendentes y descendentes representaban la caída del hombre, la provisión de la ley mosaica, la muerte de Cristo, el júbilo de los santos en el cielo, etc. Los cálculos se hicieron usando el patrón de 1 pulgada por año. Supuestamente se encontraron fechas como 1874, 1914 y 1918 a través del estudio de este monumento. Sin embargo, con el correr de los años, el comité de traducciones mantuvo en anonimato en sus versiones bíblicas sus nombres personales como autores, y esto, supuestamente para darle la gloria a Jehová, mas sabemos que la intención fue evitar y repetir el error de Russell. Y claro, hoy en día la regla no puede cambiarse sabiendo que debieron prepararse en griego, etc. y podrían hacerlo. Aún así, su texto base es el de Westcott y Hort, pues este les apoya en sus creencias y también en las doctrinas de Russell, en las que hoy en día en sus publicaciones reconocen que no debió tomar como guía la pirámide de Giza, siguen creyendo lo que dijo solapadamente, pues critican el hecho y hablan de nueva luz, le siguen llamando como un gran ungido, ya que se mantienen en las mismas fechas pronosticadas por este hombre en aún ese tiempo, no las cambiaron. Otras versiones sí colocan sus autores, pero nuevamente su base está en el texto crítico proveniente de Westcott y Hort. Volvamos al tema de los personajes Westcott y Hort. Comencemos. Ok, para comenzar tenemos que decir que el texto recibido de donde proviene, por ejemplo, la Biblia Reina Valera en español, ojo, no las modernas, y otras versiones en sus respectivos idiomas, es un texto aplastantemente mayoritario que está más que testificado por más del 95% de los manuscritos, pero también por las citas que hacían los primeros autores cristianos, y además es lo que encontramos en los leccionarios y fue la base de las traducciones primeras que se hicieron del Nuevo Testamento. Aún así, se le ocurrió a Westcott y Hort en un momento determinado sustituir el texto receptor, o sea este texto mayoritario, por un texto corrupto que se basa fundamentalmente en el sinaítico y el vaticano. Recordemos, estos personajes fueron supuestamente piadosos, clericales y eruditos según algunos hoy en día, pero como vimos tenían una teología antibíblica porque negaban elementos esenciales de la fe cristiana. Lo primero que negaban era la inspiración de las Escrituras. Escuchó bien, negaban la inspiración de la Biblia, y hoy algunos los presentan como dueños de textos originales para justificar sus torcidas y manipuladas traducciones. Por gracia de Dios,
Tenemos la información de que se haya publicado hace pocos años la correspondencia entre estos dos personajes y sepamos lo que pensaban y lo que planeaban. En 1851 Hort señalaba en una de sus cartas su juicio a la creencia en la ignorancia de las escrituras, es decir que las escrituras no yerran, no tienen error, era una herejía ortodoxa común. La idea de la inspiración de las escrituras le repugnaba y consideraba que era la herejía ortodoxa común y, 7 años después indicaba en otra carta que lo que separaba fundamentalmente a los evangélicos de la posición de Westcott y Hort es que creían en la autoridad de la Biblia. Hort escribió lo siguiente: los evangélicos me parecen pervertidos. Me temo que las diferencias más serias que existen entre nosotros giran sobre el tema de la autoridad, especialmente la autoridad de la Biblia. Para Westcott y Hort la idea que la Biblia tenía una autoridad que era inherente, que era la palabra infalible de Dios era una herejía ortodoxa común y los evangélicos que creían en eso eran pervertidos, lo cual verdaderamente es algo muy llamativo. En 1860 en sus cartas, no aceptaban la infalibilidad de las escrituras. Westcott escribía lo siguiente: rechazó la palabra infalibilidad de las Santas Escrituras de manera contundente y Hort le respondía: me alegro de que adoptes la misma base provisional sobre la infalibilidad que yo adopté. En 1862 Hort remarcaba esto: recordemos que estos dos personajes son los padres del texto crítico basado sobre todo en el Sinaítico y el Vaticano. Era gente, y recordemos de nuevo, que consideraba que los evangélicos eran unos pervertidos por creer en la autoridad de la Biblia. Negaban la divinidad de Cristo. Les incomodaba mucho los pasajes de la Biblia donde se hablaba de la divinidad y del señorío de Cristo. Por ejemplo, al referirse al texto de 1 de Pedro 3 donde Jesús es llamado Señor y Dios, Hort escribió lo siguiente: en todo este uso primitivo de la palabra Kyrios referente a Señor, probablemente no representa don, es decir, Señor dirigido a Dios en el Antiguo Testamento, sino el cercano equivalente arameo en ocasiones aplicado a los maestros por los discípulos. Le era molesto que Pedro llamara Señor a Jesús, pero de ahí no había que deducir que Pedro creyera en la divinidad de Cristo, aclaraba, sino que se dirigía a él como Señor, al igual que los discípulos se dirigen a un rabino. Al comentar Apocalipsis, Hort señala que Cristo no puede ser el Alfa y la Omega. Aceptar que Cristo es el Alfa y la Omega implica aceptar su divinidad y por supuesto Hort no lo iba a admitir jamás y dice lo siguiente: toda la analogía bíblica está en contra de la atribución a Kyrios Theos, es decir, del Señor Dios con el término todopoderoso a Cristo. Bueno, pues realmente no es verdad. La Biblia en multitud de ocasiones llama a Cristo tanto Kyrios Señor, como Theos o sea Dios. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 3:16, uno de los textos que ellos suprimieron, igual que en 1 de Corintios 15 donde dice que el segundo hombre es el Señor, otro de los textos, qué casualidad, suprimido por Westcott y Hort. Citan Apocalipsis 3:14 donde se dice que Cristo es el principio de la creación por Dios en el sentido exactamente igual que lo haría un testigo de Jehová de que Cristo no puede ser Dios y es un ser creado. Así las palabras sin duda pueden tener el significado arriano de primera cosa creada, de manera que dado que Westcott y Hort en ningún momento podían aceptar la divinidad de Cristo. ¿A alguien le extraña que el texto crítico omita pasajes donde aparece claramente el hecho de que Cristo es Dios y Cristo es Señor? Llegaron a decir lo siguiente hablando de Cristo: nunca habla de sí mismo directamente como Dios, sino que la finalidad de su revelación fue llevar a los hombres a que vieran a Dios en el Cristo. No era Dios, nunca dijo que fuera Dios, en todo caso en él verían a Dios. No creían en la resurrección corporal de Cristo. Westcott escribió la resurrección de Cristo sobre que el templo se levantaría de nuevo, al que se refirió Cristo sobre su cuerpo de carne. En realidad se apuntaba a la completa restauración del tabernáculo de la presencia de Dios a los hombres perpetuado en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Según Westcott, y a pesar de lo que dice con toda claridad el Evangelio de Juan, Jesús no habló de su resurrección corporal. De lo que habló es de que la iglesia se levantaría después de su muerte, pero no de que él resucitaría. Juan 2:22 dice lo contrario, aclara lo que los discípulos recordaron sobre el cuerpo de Cristo resucitado. Pero, aparte de negar la resurrección del cuerpo glorificado de Cristo, Westcott y Hort estaban convencidos de que el cuerpo de Cristo se había disuelto. Por esto los testigos de Jehová creían en esto también. Hoy no tocan el tema porque es ridículo, aunque lo siguen creyendo. Westcott decía efectivamente que el cuerpo de Jesús se había disuelto terrenalmente, diciendo que la vida de Cristo no fue sin fin o eterna, solo fue esencialmente indisoluble. Al parecer Westcott dijo no creían la afirmación contenida en Hechos 2, 22-38 por Pedro, citando la profecía del Salmo 16 de que el cuerpo del Mesías no vería la corrupción y no vería la disolución. Al contrario, Westcott estaba convencido que Jesús había seguido de alguna manera, pero por supuesto que su cuerpo se había disuelto y se había corrompido. No había existido esa resurrección, porque la resurrección era que se levantaría la iglesia, y de ese cuerpo es del cual se hablaba.
Señores, estos hombres aborrecían de todo corazón la doctrina de la expiación. Recordemos que muchas Biblias modernas hoy en día tienen los escritos de estos hombres como base. Resumiendo a estos señores, en primer lugar negaban la autoridad suprema de la palabra, la ponían en tela de juicio para cumplir con su plan de reemplazarla en un futuro, en todo el mundo. En este sentido, estaban más apegados, según ellos mismos, al catolicismo, quien ponía la autoridad de la Iglesia a la misma altura de la autoridad de la palabra, y de allí surgieron sus doctrinas que no aparecen en la Biblia. En una ocasión en 1865 Westcott hablaba de las apariciones supuestas de la Virgen en la Saleta y dijo que eran manifestaciones de Dios. Las definió de la siguiente manera: él dijo, es Dios revelándose ahora no de una forma sino de muchas. Ellos sentían un desprecio total por los evangélicos, por creer en la resurrección de Cristo, en la expiación y en la autoridad suprema de la palabra. No los debería de sorprender que desaparezcan pasajes donde se habla de la sangre de Cristo en sus exposiciones, porque eso les provocaba un indescriptible horror. Es que Westcott y Hort no solamente tenían una teología totalmente opuesta a las enseñanzas más importantes de la Escritura, sino que el tema venía de un trasfondo oscuro, formaban parte de una conspiración de carácter ocultista. ¿Por qué sería entonces su guerra en contra de Cristo? No es claro. En 1840 Westcott ya había comenzado a manifestar un notable interés por el mormonismo, se había procurado el Libro de Mormón y lo estaba estudiando. La idea de una revelación que viniera por ahí fuera de la Virgen de la Saleta o fuera del Libro del Mormón era algo que les atraía, ya la revelación de las Escrituras era otro cantar. 2 años después de empezar a estudiar el Libro de Mormón, Westcott acudía a hechiceros y él mismo lo cuenta en una de sus cartas y dice lo siguiente: por la tarde voy con Ton el brujo, pero no se atreve a actuar delante de nosotros. ¿Qué querían Westcott y sus amigos que hiciera el brujo Ton? Lo cierto es que el brujo por alguna razón no estaba para estas historias. No es extraño que con esta visión espiritual en 1845 Westcott y Hort y un tercer personaje que se llamaba Benson fundaron un grupo ocultista y secreto al que denominaron el Club Hermes. El nombre no deja de ser significativo. Hermes era un dios de la mitología griega al que generalmente se asocia con la revelación de prácticas ocultas, pero Hermes también es una de las denominaciones que recibe Satanás en círculos ocultistas. De hecho, la ocultista rusa Madame Blavatsky Elena Petrovna hablaba de Esquí, una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica, en su libro La Doctrina Secreta, por cierto contemporánea de Westcott y Hort. Dice lo siguiente: Satanás o Hermes son completamente el mismo, él es denominado el dragón de la sabiduría, la serpiente, idéntico con el dios Hermes, inventor de la primera iniciación de los hombres en la magia, el autor de la adoración de la serpiente. Vaya círculo el que fundaron Westcott y Hort, cuyo nombre era el Círculo Hermes, por cierto círculo en el que daban charlas y conferencias en su mayor parte relacionadas con aspectos espirituales del paganismo. En su carrera ocultista fundaron lo que sería algo así como el Gremio Fantasmal o el Sindicato Fantasmas. Es bastante curioso que en la carta La G en la que Hort señala la fundación de este gremio fantasmal, dice que su finalidad era la investigación de los fantasmas y de todas las apariciones y efectos sobrenaturales, estando dispuestos a creer que tales cosas realmente existen. Señores, podríamos hablar de lo que revela su propio hijo en cuanto a las prácticas de su padre en el ocultismo. Podríamos muchas cosas más. El punto es que estos señores se ensañaron en destruir el texto recibido o mayoritario, según sus declaraciones, y reemplazarlo por lo que hoy conocemos el texto crítico, de los cuales son contribuidores. Su trabajo fue exhaustivo, de muchos años. No lo presentaron de primera pues sabrían que sería rechazado, pero con el tiempo lograron convencer a muchos de su autenticidad, a tal punto que hoy es un texto que se usa como seguro y principal. Como vimos, estos tomaron parte del texto sinaítico y vaticano. Según el mismo descubridor de estos códices, por ejemplo el sinaítico que fue descubierto en 1844 por el alemán Constantine von Tischendorf en el monasterio de Santa Catalina, al pie del monte Sinaí, en Egipto, se encontraron muchas incongruencias y adulteraciones en el mismo. De hecho, relata que en varios pasajes se notaba el cuero de los mismos, sobreescrito, borrados por navajas, y sobreescritos con otra ortografía, o sea de otros copistas. Y hasta en ocasiones, comentó, se usaba para calentar a los allí presentes. Aún así, Tischendorf reconstruyó dicho documento, pero aseveró sus alteraciones. De estos, es que se han basado Westcott y Hort entre otros diciendo de que son códices muy antiguos en contrapartida del que usa Reina y Valera, por ejemplo, el texto recibido. La trampa es que, el texto recibido, es una recopilación de códices más antiguos que los textos corruptos, Sinaítico y Vaticanus, aclaro, se llama Vaticanus porque allí se conservan.
El tema es que estos pervertidos personajes, ya algunos en la actualidad usan un juego de palabras desvirtuando. Me explico, el texto recibido hace referencia a textos a la vez del siglo X, estos a su vez provienen de copias tomadas de códices muy antiguos, del siglo II como por ejemplo. Pero viendo esto, la recopilación del texto recibido a partir de 1519, se aprovecha la ocasión de decir que el Códice Sinaítico y el Códice Vaticanus son más antiguos, cuando esto no es cierto, se deben comparar las épocas de los códices, no de las recopilaciones porque de lo contrario, la obra de Westcott y Hort no es más antigua que la de Erasmo o la compilación del texto recibido. A fin de cuentas lo que quiero recalcar, es que muchos presumen de sus Biblias y creen que vienen de nuevos hallazgos, de textos más antiguos etc. Sin saber quiénes han estado detrás de todo este movimiento y peligrosamente hoy muchas Biblias, incluida Reina Valera moderna, se basan en esto. No puede la palabra de Dios ser interpretada y vertida por ocultistas. Juan 1:1 es algo totalmente sacado de contexto bajo estos pretextos. Traducción del Nuevo Mundo por ejemplo vierte que Jesús era un Dios, ¿de dónde sale esto? Claro, de un espiritista llamado Johannes Grieber, y puedes averiguarlo. Bajo todo este panorama, se entiende por qué se niega la divinidad de Jesucristo, su resurrección en cuerpo glorificado, su expiación completa y suficiente. No es muy difícil deducirlo, y esto debe saber la gente que confía ciegamente en sus comités de traducciones, serios, responsables que honran a Jehová supuestamente pero que les enseñan una doctrina no bíblica. Vea usted mismo, hay versículos en estas Biblias, que solo tienen un guión, sin nada escrito a su lado, están vacíos, solo tienen el número del verso y nada más, averigüe. Ellos dirán que no están allí, porque por los años, los originales estaban desgastados y para no pecar no ponen nada y esto es una gran mentira, pues la palabra de Dios permanece para siempre. En contraparte, verá que Reina y Valera por ejemplo los tiene claramente y para sorpresa, muchos de ellos son los que hablan de Jesús como Dios, ¿casualidad? Pero en la astucia, también borrarán versos aparentemente insignificantes, para que en el combo se entienda de que no hay mala intención, a fin de cuentas son insignificantes, como por ejemplo un saludo. Sin embargo el juego es confundir y sacar, borrar y eliminar los que realmente son importantes y nos muestran la deidad del Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espero que medites y puedas ahondar en el tema bajo la guía del Señor si verdaderamente buscas la verdad y puedas confirmar si esto es veraz. Nos vemos en la próxima y que Dios te bendiga.